Alexander Adame, que nos trae un tópico muy interesante en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Adelante, doctor Adames. Gracias ante todo. Una disculpa por haber entrado tarde, gajes del oficio. Sé que el orden lógico era la identificación del dolor coronario, la interpretación del electro, para entonces terminar con el caso, con la práctica del doctor Marchena, pero bueno, cosas que suceden. En efecto, como la práctica lo dice, vamos a basarnos en la interpretación del electro y los biomarcadores. Este es el algoritmo diagnóstico que tratamos de utilizar hoy, en la cual ustedes van a ver, como les habló Temi, desde cuando hay una alta probabilidad clínica hasta una baja probabilidad clínica. El electrocardiograma vamos a ir viendo cómo en las fases iniciales puede ser completamente normal, pero a medida que avanzan las horas van a ocurrir los cambios que básicamente inicialmente son de depresión del segmento ST hasta elevación del segmento ST, pero en esta fase entre normal a depresión del ST vamos a también aprender que pueden haber cambios en la onda T. En cuanto a las troponinas, y hoy les voy a hablar de la experiencia que tenemos nosotros aquí en Hospital Chiriquí, se miden los niveles a la hora cero y de acuerdo al tiempo de evolución o el tiempo de isquemia, ellas se van a ir positivizando hasta ser muy altas. De antemano les digo que cuando hay elevación de segmento ST que usted registre en el electro inicial, este paciente, la utilidad de los biomarcadores se pueden mandar, pero con la sola elevación del segmento ST ya debemos proceder. Bien, en la isquemia subendocárdica lo que vamos a ver es que se comporta con ondas T elevadas. Las ondas T normales tienen una transición suave que va desde el segmento ST hasta la cúspide de la onda T. Hay variantes normales en las cuales puede elevarse levemente el punto J, pero ya la onda T hiperaguda, aquella onda T isquémica de la que nosotros hablamos, que determina isquemia transmural, es de una base ancha y en la punta es redondeada, a diferencia de la hipercalemia, que tiene la onda T picuda o en de campaña. Esta es para que ustedes aprendan la diferencia. Entrando de una vez en el electro, vemos un paciente, esto se presenta entre 2 a 4% de los pacientes que oclusión proximal de la descendente anterior, en la cual vemos que hay una ligera depresión del segmento ST en V2, V3, V4, V5 y V6, con un patrón ascendente y nuevamente, les decía, la onda T de base ancha y curva en la punta. Y estos pacientes tienen predominantemente una leve elevación de la VR. Esto ya es más técnico. Hay que tener otro caso en la que el paciente ya tiene un poco más de evolución del infarto, nuevamente base ancha con día de la punta, pero este paciente, ¿cómo sabemos? Porque ya tiene pérdida de onda R o progresión de la onda R en toda la cara anterior. Este es un caso entonces de hipercalemia. Como ven, los cambios se dan usualmente en V3, V4 y este tiene la punta onda T picuda y no vemos otros cambios, sino una leve elevación del punto J. En la isquemia subepicárdica, ya entonces, que también se le debe llamar transmural, el vector de isquemia va en contra y aquí entonces observamos una inversión de la onda T. La onda T mayormente va a ser difásica y la última parte de la onda T es lo que va a determinar su positividad o negatividad. Cuando la segunda parte de la onda T es negativa, es la que se considera como verdaderamente invertida. Aquí tenemos dos variantes, a diferencia de esta, que la deflexión última es positiva. Esta no se debe considerar cuando estamos hablando de isquemia. La onda T invertida, ya vamos a ver entonces aquella que está acompañando con depresión del segmento ST o la que es verdaderamente inversión de la onda T aislada. Solo que ahí debe estar más de 1 milímetro invertida y en 5 derivadas o más. Y finalmente la onda T aplanada, que en la cual puede tener variación en amplitud de más 1 o menos 1 milímetro. En cuanto a las causas de inversión de la onda T, vamos a encontrar muchísimas de que van de las clásicas que estamos hablando aquí, de la isquemia, el infarto, los síndromes de sobrecarga, la lesión cerebrovascular, la miocardiopatía hipertrófica apical, y ya en otras secundarias como los bloqueos o los patrones y variantes o los latidos estimulados. Aquí vemos nosotros ese diagnóstico. Esta es la onda T aislada que llamamos, o posisquémica, en la que no hay cambios en el segmento ST
Pero la isquemia aguda, esa que deben reconocer en urgencia, se va a acompañar de una desviación del segmento ST. Es decir, que usted debe evaluar, considerar esa que se invierte con depresión del segmento ST como la que nos interesa identificar en el cuarto de urgencia. En los problemas cerebrovasculares van a ser las ondas T gigantes. En la miocardiopatía hipertrófica usualmente se van a presentar en V1 y V3 sin cambios en el ST. Y la que se observa ya la inversión que después de la normalización del segmento ST en la perimiocarditis. Aquí tenemos un ejemplo de una onda T posisquémica, porque vemos que está invertida desde V2 hasta V6, incluso se va hasta D1 y AVL. Eso cumple con el criterio de más de 1 milímetro en 5 derivadas. Este es un paciente en la fase de resolución del infarto. Cuando hablamos de ondas T bifásicas o bifásicas, vamos a hablar de dos patrones. El patrón de Wellens A, en la que va a haber la onda T bifásica pura, y allí el patrón y la onda T profundamente invertida, que es el Wellens P. Entonces vamos a observarlo mayormente en las derivadas V2, V3 y ocasionalmente en V1 y de V4, V6. Este paciente, acuérdense, está llegando al cuarto de urgencias, no va a tener una elevación o una mínima elevación de las enzimas cardíacas. La elevación del segmento ST puede ser nula o mínima. No hay pérdida de la progresión de la onda R. No hay onda cuprecordial patológica y el dolor torácico es reciente. Todo esto nos va acorde de acuerdo a lo agudo del evento. Entonces aquí vemos un Wellens tipo A, en la que, como les mencionaba, hay una onda T bifásica, ¿ok? En la cual la última parte es negativa y como lo describe el clásico síndrome de V2 a V4. Y estos son pacientes que se acompañan de oclusión total o subtotal de la descendente anterior. La onda T invertida o en el patrón Wellens B es la clásica onda que yo les hablaba, posisquémica aislada. En el infarto subendocárdico, aquí se va a acompañar mayormente de alteraciones en el segmento ST, sobre todo desviación o infranivel del segmento ST. Aquí vamos a encontrar que el punto J se encuentra deprimido más de 0.5 milímetros, en mayormente las derivadas V2, V3, y si es en las otras derivadas, más de 1 milímetro. Y esto va seguido entonces por una disminución horizontal o descendente. La disminución horizontal o descendente son las típicas de isquemia. Solo hay un patrón que es la variante, se lo voy a enseñar ahora más tarde. Y esta depresión debe durar más de 0.8 segundos o 80 milisegundos y en más de una derivada. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de la vida real, cómo se deprime y con patrón horizontal, este con un patrón descendente, este con un patrón descendente con onda T invertida y este con una depresión corta del segmento ST. Aquí entonces vemos una clásica lesión subendocárdica en la cual baja el segmento ST más de 2 milímetros en V2, V3, V4, se profundiza más en V5, V6 y este es un paciente que tenía una lesión importante en la descendente anterior y en una descendente anterior que llegaba hasta la punta del ventrículo. Este es un caso en la cual se deprime el segmento ST y tiene un patrón horizontal, un patrón ascendente con elevación en AVR. Una hora después, este es el electro con mayor elevación en AVR y mayor depresión en D1 y AVL, incluso se extiende de la pared inferior. Este fue un paciente con una lesión en el tronco principal izquierdo. El patrón de Winter se describe como una disminución del segmento ST de 1 a 3 milímetros con un punto J disminuido, pero con ese patrón que asciende. Solo se presenta en este patrón de Winter, que es de 1 a 3% de los casos de oclusión total o subtotal de la descendente anterior proximal. En el diagnóstico diferencial de la depresión del segmento ST vamos a encontrar las que mayormente los pueden confundir: el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha, la hipertrofia ventricular izquierda, en la cual vemos que la depresión no es significativa y mayormente se va a presentar en V6, las ondas de preexcitación, que vamos a encontrar la onda delta, y hipertrofia ventricular izquierda, en la cual las ondas están profundamente unidas y se presenta mayormente en V1 y V3. Hablando de los biomarcadores, el año pasado cuando hice un abordaje inicial de esto, nosotros no contábamos en el Hospital Chiriquí con la troponina de alta sensibilidad.
La que nosotros manejamos aquí en el hospital es esta que ven aquí, la de Roche, la de Lexis, y los valores normales van de 0 a 14. Ustedes, de acuerdo a lo que ustedes puedan pedir para sus laboratorios, nada más voy a hacer un análisis de costo rápido. Una troponina T sensible, normal, cuesta en nuestro hospital $28. Y la troponina de alta sensibilidad cuesta $30. O sea que la diferencia entre lo que ustedes manejamos nosotros en costos es casi no hay diferencias. Para nosotros una onda T de alta sensibilidad alta es más de 52, y si veo el cambio entre 0 y 1 hora debe aumentar al menos más de 5, lo que quiere decir que si cae esto va menos probable o menos relacionado a un infarto. Ya si utilizan el algoritmo de 0 a 2 horas, aquí el corte normal o bajo es el menos de 14, se mantiene lo alto, pero debe haber cambiado entre las 0 y las 2 horas al menos 10. La utilidad de la troponina de alta sensibilidad es que va a poder captar esos pacientes que antes estaban en normal como normales. Y esto es lo que se deriva, por lo tanto va a tener valor predictivo negativo más alto para el infarto. Esa zona que se llama en la que el paciente tiene el infarto y la troponina es normal, se reduce ese intervalo. Desde que nosotros tenemos esta troponina de alta sensibilidad, ya no hospitalizamos pacientes para hacerle triage cada 6 horas. Porque con el abordaje de 0 a 3 horas, nosotros identificamos más del 90% de los pacientes, como se describe en la técnica. El infarto, para que establezcamos la diferencia, el infarto tipo 1 es aquel clásico relacionado a la ruptura de la placa coronaria. El infarto tipo 2 es aquel que se da por aumento en la demanda, como en la hipertensión o la taquicardia, o disminución en el aporte, como lo es la anemia, la hipoxemia o la hipotensión. Entonces, tener troponina de alta sensibilidad va a aumentar en 4% los eventos absolutos y 20% los relativos de infarto tipo 1. Ya cuando uno quiere cuantificar daño, entre más alta esté el valor de referencia superior, es decir, 5 veces más, que para nosotros sería 70, ya tenemos, eso tiene un valor predictivo positivo del 90% para el infarto tipo 1. Y ya cuando son 3 veces, estamos entonces en un valor predictivo positivo del 50 al 60%. De esta manera, estos son algunos de las afecciones que pueden acompañarse de elevación de la troponina de alta sensibilidad. La mayor parte de ellas se presentan de manera aguda. Cuando nosotros tenemos pacientes con emergencias hipertensivas, hoy tuve en la mañana un paciente con hipotensión y dolor de pecho, medimos la primera y nos salió en 32 en este paciente, pero cuando la repetimos en 1 hora había caído a 26, o sea que ya no fue consistente con un paciente con infarto agudo del miocardio. De esta manera, si usted determina la troponina de alta sensibilidad, de acuerdo al resultado, apenas tiene un paciente el resultado alto o cambia más de 1 hora en 5, nosotros ya esos pacientes los llevamos o los tenemos pensado para llevarlo a hemodinámica. Si no sale tan alta, entonces son los pacientes que nosotros vamos a observar y vamos a repetirla a las 2 horas. Este es el abordaje que el año pasado dábamos y es el que yo les digo que pueden imprimir desde de la Sociedad Europea de Cardiología, las guías del año pasado de infarto sin elevación. Y ahí lo más importante, si ustedes van a llevar este abordaje, es que llegando al paciente al cuarto de urgencia, en la hora 0, tomar la primera muestra. Porque aquí, en nuestro hospital, se procesa en 50 minutos. Esto es en pacientes con infarto sin elevación del segmento ST, como lo dice aquí. De acuerdo a la 1 hora, si sale alta, y ese paciente nosotros lo estamos llevando hemodinámica. Si no sale alta, en ese momento tomamos inmediatamente la segunda, sobre todo si estamos pensando que el paciente ya tiene dolor más de 3 horas y nos parece un paciente de alto riesgo. De lo contrario, si sale muy baja, esos pacientes ya nosotros los podemos ir descartando, aunque usualmente aquí tomamos la segunda muestra, la de 1 hora, y ahí es donde tomamos la decisión. Si aumenta, entonces ya lo llevamos a hemodinámica. Este es un caso clínico de una paciente de 71 años con un cuadro de Angor típico de 26 horas de evolución. Aquí nosotros vemos cómo hay una inversión de la onda T en V2, es negativa en V3, ya se invierte más en V4, V5 y V6, y aquí con depresión del segmento ST,
y ligeramente se extendió a V6, a D1 y a BL. Este caso fue un caso muy interesante porque cuando lo caractericé, encontré una lesión significativa tanto en el segmento proximal de la descendente anterior como al final del segmento proximal de la circunfleja. Le pusimos inicialmente un stent a la descendente anterior y luego uno a la circunfleja y aparece este gran ramo obtuso marginal. Determinar la culpable, para nosotros en este momento el abordaje fue lo que se conoce hoy una angioplastía primaria con stent multivascular. Ya la elevación del segmento ST, vamos a observar un desplazamiento hacia arriba del segmento ST, perdón, y esto tiene que ser más, al menos 2 milímetros en hombres o 2.5 milímetros en mujeres menores de 40 años y 1.5, perdón, en las mujeres en todas las demás derivadas. Y no puede haber hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo completo de rama izquierda. El patrón más frecuente que vemos es el patrón de elevación con una forma convexa o aquel que puede ser recto, plano o descendente, pero lo que no es típico es la concavidad. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos en los cuales incluso ya este es el caso, el ejemplo en el que el paciente tiene más horas de elevación de CMT porque ya tiene la formación de la onda Q. En este no hay pérdida de vector y nuevamente con la concavidad, con patrón horizontal. Esta es la evolución electrocardiográfica clásica en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. El paciente presenta elevación del segmento ST. Horas después ya se forma la onda Q, se pierde la amplitud de la onda R. Ya empieza a haber inversión de la onda T, presencia de la onda Q del día 1 o la 2. Ya después, si la revascularización fue temprana, se normaliza el ST y solo queda la onda T invertida, que puede durar entre 2 a 4 semanas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de elevación del segmento ST, que esto es burdo, esta es una elevación de V1 hasta V6 muy importante, con más de 10 milímetros de elevación. Este es un paciente que ya tiene emoción porque tiene una onda Q de V1 a V4 con una presencia de elevación del segmento ST. En pared inferior vemos cómo hay una elevación más en D3 que en D2 con disminución del ST en D1 y AVL. Este es clásico en la coronaria derecha. Con aumento del ST en D2, D3 ABF, que es la pared inferior, es obligado a hacerle las derivadas derechas para ver si hay extensión cuando hay elevación en V3, V4R y crear un infarto del ventrículo derecho. Bueno, nuevamente les agradezco por haber estado aquí con